durante una cena en un restaurante. El millonario quedó paralizado al ver que la mesera era idéntica a su esposa fallecida hace 20 años. Se acercó y lo que sucedió fue que: me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal, muchas gracias. La noche caía sobre la elegante ciudad de Villa de las Rosas, cubriendo sus calles empedradas con un manto de lluvia persistente. Dentro del restaurante más exclusivo de la ciudad, el murmullo de conversaciones sofisticadas se mezclaba con las suaves notas de un piano en vivo. Sentado en una mesa apartada junto a una ventana, Sebastián Montenegro observaba cómo las gotas resbalaban por el cristal, difuminando la vista del mundo exterior. Su expresión era una mezcla de melancolía y vacío, reflejo de 2 décadas cargadas de éxito profesional, pero marcadas por un dolor que nunca pudo superar: la pérdida de su esposa, Amalia. Amalia había sido el centro de su mundo. Desde su trágica desaparición hacía 20 años, Sebastián se había refugiado en el trabajo, acumulando una fortuna que no llenaba el abismo de su corazón. Esa noche, mientras sostenía una copa de vino, su mente viajaba hacia aquellos días felices, cuando su risa y su amor llenaban cada rincón de su vida. De pronto, algo interrumpió sus pensamientos. Una joven camarera cruzaba el salón, llevando una bandeja con gracia y precisión. Sus movimientos eran delicados, su porte, elegante, y su sonrisa, aunque tenue, iluminaba el ambiente. Sebastián se tensó, sintiendo que el aire abandonaba sus pulmones. Cerró los ojos y los volvió a abrir, asegurándose de que no era una ilusión. Pero allí estaba ella, la imagen viva de Amalia. La joven pasó cerca de su mesa, y Sebastián quedó petrificado. Su rostro, su forma de caminar, todo era idéntico. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y sin darse cuenta, dejó caer el cubierto que sostenía. El sonido metálico al golpear el suelo lo devolvió a la realidad. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó un mesero cercano, notando su desconcierto. Sebastián apenas pudo responder. Su mirada seguía fija en la joven que ahora atendía otra mesa. ¿Quién es ella?, murmuró, señalándola sutilmente. Camila, comenzó a trabajar aquí hace unos meses. Es una chica tranquila, muy trabajadora, respondió el mesero, algo sorprendido por la intensidad en los ojos de Sebastián. El nombre no significaba nada para él, pero la semejanza era innegable: Camila. Esa joven desconocida era la viva imagen de su esposa fallecida, como si el destino se estuviera burlando de él. Incapaz de controlar la curiosidad, pidió que la llamaran a su mesa. Cuando Camila se acercó, Sebastián sintió que el tiempo se detenía. Su voz tembló al pronunciar un educado «buenas noches», mientras ella lo miraba con ojos amables, aunque ligeramente apagados por una tristeza que parecía permanente. «Buenas noches, señor», respondió Camila con una leve inclinación de cabeza. «¿Desea algo más?». Sebastián intentó calmarse antes de hablar. «Perdón si suena fuera de lugar, pero ¿puedo hacerle una pregunta?». Camila frunció levemente el ceño, pero asintió. «Claro, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?». «¿De dónde es usted?», preguntó con cuidado, tratando de sonar casual. «Crecí aquí, en Villa de las Rosas», respondió ella, encogiendo los hombros. «Bueno, en realidad, crecí en un orfanato de las afueras. Nunca conocí a mis padres». Esas palabras perforaron el corazón de Sebastián como una daga. Amalia había estado embarazada cuando desapareció. La idea de que Camila pudiera ser la hija que nunca conoció lo llenó de una mezcla de esperanza y angustia. Sin embargo, decidió no dejar que sus emociones lo traicionaran. «Debe haber sido difícil», comentó con voz suave. «Pero parece una joven fuerte». Camila sonrió levemente, aunque su tristeza seguía latente. «Gracias, señor. La vida me ha enseñado a salir adelante». Antes de retirarse, Camila dejó un pequeño relicario que había caído de su bolsillo sin darse cuenta. Sebastián lo notó. Al recogerlo, su corazón se detuvo por un instante. Era un diseño antiguo, con grabados que reconocía perfectamente. Ese relicario era idéntico al que había regalado a Amalia en su primer aniversario de casados. Decidió no mencionarlo en ese momento, pero su mente ya estaba sumida en una tormenta de preguntas. ¿Cómo podía Camila tener algo tan similar? ¿O era posible que la conexión entre ellas fuera más profunda de lo que podía imaginar? Esa noche, al regresar a su mansión, Sebastián se encerró en su estudio. Colocó el relicario junto a una fotografía de Amalia que había guardado durante años. Comparó el rostro de Camila con el de su esposa en la imagen. La semejanza era abrumadora, tanto que sintió un nudo en la garganta. Mientras trataba de encontrar respuestas, recordó algo más. Amalia tenía un hermano, Damián, cuya relación con ella siempre había sido complicada. Sebastián nunca confió plenamente en él, y aunque nunca tuvo pruebas concretas, siempre sospechó que sabía más sobre la desaparición de Amalia de lo que estaba dispuesto a admitir.
Al día siguiente, Sebastián decidió regresar al restaurante. Esta vez, observó a Camila desde lejos, intentando descifrar su historia a través de sus gestos y expresiones. Antes de marcharse, notó algo extraño. En la entrada del local, un hombre de aspecto sospechoso hablaba con Camila en voz baja. La joven parecía incómoda, y apenas el hombre se retiró, ella regresó apresurada al interior. Sebastián sintió que algo no encajaba. Antes de subirse a su auto, miró hacia atrás y notó que el hombre lo observaba fijamente, como si lo reconociera. Ese encuentro fugaz dejó en Sebastián una sensación de peligro inminente. Esa noche, en su estudio, Sebastián no pudo conciliar el sueño. Camila no era solo un reflejo del pasado. Había algo más, un misterio que lo obligaría a enfrentar las sombras de su vida y las verdades que habían permanecido enterradas durante años. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. Los días que siguieron al encuentro con Camila fueron un torbellino para Sebastián Montenegro. Había algo en ella que lo ataba irremediablemente al pasado, y cada detalle que recordaba de aquella noche en el restaurante aumentaba su necesidad de respuestas. Sebastián regresó al mismo lugar varias veces, siempre bajo el pretexto de una cena casual, pero su verdadero propósito era observar a Camila. Su manera de caminar, su forma de hablar, incluso la leve inclinación de su cabeza al escuchar a los clientes, cada gesto era un reflejo de Amalia. Una noche, cuando el restaurante estaba más tranquilo, Sebastián decidió que era el momento de conocerla mejor. Pidió que Camila lo atendiera y, esta vez, intentó iniciar una conversación más personal. ¿Cómo has estado, Camila?, preguntó con voz amable, intentando no sonar invasivo. Ella, sorprendida por la pregunta, respondió con timidez: «Bien, señor. Gracias por preguntar». Sebastián la observó con atención, notando una sombra de tristeza en sus ojos. ¿Siempre has trabajado como mesera? Pareces alguien con muchas más habilidades. Camila se ruborizó ligeramente, bajando la mirada. «No, señor. Este es mi primer trabajo fijo. No tengo mucha experiencia, pero estoy aprendiendo rápido». «¿Y tu familia?», continuó Sebastián, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Ellos viven aquí en Villa de las Rosas». La pregunta pareció incomodarla. Camila respiró profundamente antes de responder. «No tengo familia, señor. Crecí en un orfanato. No sé nada sobre mis padres». Esas palabras perforaron a Sebastián como una flecha. Era como si cada pieza del rompecabezas apuntara en una sola dirección. Amalia había desaparecido estando embarazada. Y ahora Camila, idéntica a ella, revelaba que había crecido sin conocer a sus padres biológicos. Era posible que el destino estuviera uniendo los puntos. «Camila», Sebastián vaciló por un momento, inseguro de cuánto debía decir. «Disculpa si mis preguntas parecen demasiado personales. Es solo que me recuerdas a alguien muy importante para mí». Ella levantó la mirada, intrigada. «¿Alguien importante?». «Sí», respondió Sebastián, con un leve nudo en la garganta. «A mi esposa Amalia. Ella ya no está con nosotros». Camila no supo qué decir. «Lo siento mucho, señor», murmuró con sinceridad. Sebastián asintió lentamente. «Gracias. Amalia era una persona muy especial. No sé por qué, pero hay algo en ti que me hace recordarla». Antes de que la conversación pudiera continuar, el gerente del restaurante llamó a Camila desde el fondo del salón. «Lo siento, debo regresar al trabajo», dijo con una leve inclinación de cabeza. «Claro», respondió Sebastián, esbozando una sonrisa forzada. «Gracias por tomarte el tiempo de hablar conmigo». Mientras ella se alejaba, Sebastián notó que llevaba consigo un pequeño relicario que colgaba de su cuello. Era similar al que había encontrado días atrás, pero este parecía más antiguo y desgastado. Había algo en ese objeto que lo inquietaba profundamente. Esa noche, Sebastián no pudo conciliar el sueño. En su mente, las palabras de Camila y los recuerdos de Amalia se entrelazaban, formando un nudo que no podía deshacer. Decidido a seguir adelante con su búsqueda, Sebastián contactó a un viejo amigo, un detective privado de confianza. Le explicó la situación, aunque omitió los detalles más personales. «Quiero saber todo sobre ella», dijo Sebastián, mientras sostenía una fotografía de Camila que había tomado discretamente. «¿Dónde creció? ¿Cómo llegó al orfanato? Cada detalle importa». El detective, intrigado, aceptó el caso de inmediato. «Haré lo posible, pero esto podría tomar tiempo», advirtió. «Hazlo rápido», respondió Sebastián con firmeza. «Es importante». Días después, mientras esperaba noticias del detective, Sebastián decidió regresar al restaurante una vez más. Camila lo saludó con cortesía al verlo entrar, pero esta vez parecía más relajada en su presencia. Cuando tuvo la oportunidad, se acercó a su mesa para entregarle un café que él no había pedido.
Un gesto de la casa, dijo Camila con una sonrisa. Sebastián la observó, sorprendido. Gracias, Camila. No era necesario. Ella negó con la cabeza. Usted siempre pide lo mismo. Pensé que le gustaría un cambio. Sebastián sonrió, apreciando el gesto. Es amable de tu parte. ¿Puedo preguntarte algo más? Camila dudó por un momento, pero asintió. Claro, señor. ¿Qué quieres saber? ¿Qué recuerdas de tu infancia? Preguntó Sebastián, intentando sonar casual. Camila ladeó la cabeza, pensativa. No mucho. Solo sé que crecí en un orfanato. Las cuidadoras eran amables, pero nunca tuve muchas respuestas sobre mis padres. Una vez, una de ellas mencionó que fui encontrada cerca de una carretera, en una noche de tormenta. Creo que era muy pequeña para recordarlo. Las palabras de Camila golpearon a Sebastián como un trueno. La noche en que Amalia desapareció también había sido lluviosa. El relato encajaba demasiado bien con los detalles que él recordaba de esos días oscuros. Sebastián intentó mantener la calma, pero sus manos temblaban ligeramente. Debe haber sido difícil, dijo con voz medida. Sí, pero aprendí a salir adelante, respondió Camila, encogiéndose de hombros. De alguna manera, siempre sentí que alguien me estaba cuidando, incluso si no sabía quién era. Antes de que Sebastián pudiera hacer más preguntas, el gerente volvió a llamarla. Camila se disculpó y se alejó, dejando a Sebastián sumido en sus pensamientos. Esa noche, al regresar a casa, revisó viejas cartas y documentos relacionados con la desaparición de Amalia. Entre ellos, encontró una nota que nunca había notado antes. Era de Damián, el hermano de Amalia, quien mencionaba un lugar cercano a la carretera donde Camila había sido encontrada. Mientras Sebastián intentaba procesar la información, su teléfono vibró con un mensaje. El remitente era desconocido, y el mensaje incluía una foto borrosa de una mujer que parecía ser Amalia con un bebé en brazos. El texto decía: no busques más respuestas si no estás preparado para enfrentar la verdad. El mensaje dejó a Sebastián paralizado. ¿Quién lo había enviado? ¿Qué relación tenía con Camila? Lo más importante, ¿estaba preparado para descubrir todo lo que había estado oculto durante 20 años? La mansión Montenegro, normalmente tranquila, estaba llena de una energía diferente aquella noche. Sebastián había pasado horas encerrado en su despacho, rodeado de documentos, fotografías antiguas y las cartas de Amalia. Cada detalle que había recopilado en los últimos días lo acercaba más a una conclusión que temía y anhelaba al mismo tiempo. Camila no podía ser solo una coincidencia en su vida. El mensaje anónimo recibido la noche anterior había encendido aún más su necesidad de respuestas. Miraba la foto borrosa en la pantalla de su teléfono, preguntándose quién podría tener acceso a una imagen tan personal. En la fotografía, Amalia sostenía a un bebé, y aunque el rostro del niño no era visible, la posibilidad de que fuera su hija lo llenaba de esperanza y angustia a partes iguales. A la mañana siguiente, Sebastián decidió tomar medidas más concretas. Contrató nuevamente al detective privado, pidiéndole que acelerara la investigación sobre Camila. No quiero perder más tiempo, le dijo con voz firme. Necesito saber quién es ella y cómo se conecta con mi pasado. Mientras tanto, Camila comenzaba a adaptarse a su nuevo entorno. Había aceptado la oferta de trabajo como asistente personal de Sebastián, intrigada por el interés del millonario en su vida. Aunque al principio había sentido desconfianza, su trato amable y respetuoso la había convencido de que tal vez esta era su oportunidad de cambiar su destino. Una tarde, mientras organizaba documentos en el amplio despacho de Sebastián, Camila encontró una foto enmarcada sobre el escritorio. Mostraba a una mujer joven, con un vestido sencillo y una sonrisa radiante. Camila no pudo evitar mirarla con detenimiento. Había algo en esa imagen que la inquietaba, como si el rostro de la mujer le resultara extrañamente familiar. «Es Amalia», dijo la voz de Sebastián desde la puerta. Camila giró rápidamente, sintiéndose un poco avergonzada por su curiosidad. «Perdón, señor», dijo ella, dejando la foto en su lugar. «No quería ser indiscreta». «No te preocupes», respondió Sebastián, acercándose al escritorio. Tomó la foto con delicadeza, como si fuera un tesoro. «Ella era mi esposa. La perdí hace muchos años, pero nunca dejó de ser parte de mi vida». Camila sintió una punzada en el pecho al escuchar el dolor en su voz. «Se nota que la amaba mucho», dijo con sinceridad. Sebastián asintió, dejando la foto nuevamente en su lugar. «Lo hacía. Y todavía lo hago». Mientras Camila continuaba trabajando, Sebastián no podía dejar de observarla. Cada gesto, cada palabra, reforzaba la idea de que ella podía ser la hija que él y Amalia nunca tuvieron la oportunidad de conocer. Pero aún necesitaba más pruebas para confirmar sus sospechas. Unos días después, mientras Camila organizaba algunos papeles en el archivo,
Encontró un sobre antiguo que parecía fuera de lugar. Al abrirlo, descubrió una carta escrita a mano. Reconoció el nombre de Amalia al final del texto y, aunque sabía que no era correcto leerla, no pudo evitar sentir curiosidad. La carta estaba dirigida a Sebastián y hablaba de un miedo que Amalia sentía hacia alguien cercano a ellos. No mencionaba nombres, pero las palabras reflejaban preocupación y vulnerabilidad. Amalia había escrito sobre su embarazo y cómo sentía que algo o alguien ponía en riesgo su felicidad. Camila apenas tuvo tiempo de procesar lo que había leído antes de que Sebastián entrara en la habitación. «¿Qué tienes ahí?», preguntó, notando la expresión de Camila. Ella dudó antes de entregarle la carta. «La encontré mientras organizaba los papeles. No quería ser indiscreta, pero la leí parcialmente. Lo siento». Sebastián tomó la carta y la leyó con atención, como si fuera la primera vez que realmente absorbía el peso de las palabras de Amalia. Sus manos temblaron ligeramente al terminar. «Gracias por decirme», dijo finalmente, con voz grave. Camila asintió, pero no pudo evitar preguntar. Ella estaba preocupada por alguien, ¿verdad? ¿Alguien cercano? Sebastián no respondió de inmediato. Amalia era una mujer fuerte, pero incluso las personas más fuertes tienen temores. «No quiero que te preocupes por esto. Es algo del pasado». Aunque sus palabras intentaban tranquilizarla, Camila no podía ignorar la sensación de que esa carta contenía más secretos de los que Sebastián estaba dispuesto a compartir. Esa misma noche, Sebastián volvió a revisar los documentos de Amalia, buscando pistas que pudieran conectar sus miedos con el presente. Fue entonces cuando encontró algo que había pasado por alto durante años: un retrato familiar donde aparecían él, Amalia y Damián. En la imagen, Damián estaba de pie junto a Amalia, con una expresión tensa y una postura que parecía demasiado posesiva. Sebastián recordó cómo siempre había tenido dudas sobre las intenciones de Damián. Aunque era su cuñado, nunca confiaba plenamente en él. Ahora, con todo lo que estaba sucediendo, no podía ignorar la posibilidad de que Damián hubiera estado involucrado en la desaparición de Amalia. Al día siguiente, mientras trabajaban en el despacho, Camila mencionó el retrato familiar que había visto en los documentos. «Esa foto me llamó la atención», dijo con cuidado. «Parecía, no sé, extraña». Sebastián sintió que su cuerpo se tensaba. «¿Por qué lo dices?», preguntó, tratando de ocultar su inquietud. «No lo sé», respondió Camila. «Solo me pareció que la persona junto a su esposa parecía fuera de lugar». Las palabras de Camila hicieron que Sebastián confirmara sus propias sospechas. Estaba claro que había algo oscuro en el pasado que debía desenterrar, y Damián parecía estar en el centro de todo. Esa noche, mientras Sebastián reflexionaba sobre los descubrimientos recientes, recibió un mensaje del detective. «Encontré algo», decía el texto. Camila fue registrada en el orfanato meses después de la desaparición de Amalia. Los tiempos coinciden, pero hay más cosas que necesitas saber. Sebastián supo en ese instante que estaba más cerca de la verdad, pero también entendió que las respuestas que buscaba podían traer consigo dolorosas revelaciones. Sebastián Montenegro caminaba de un lado a otro en su despacho, sosteniendo el teléfono con fuerza mientras esperaba la llamada de su detective privado. El mensaje que había recibido la noche anterior lo mantenía en vilo. Los tiempos coincidían, y Camila había sido registrada en el orfanato poco después de la desaparición de Amalia. Las piezas encajaban demasiado bien, pero aún faltaban respuestas concretas. Cuando finalmente el teléfono sonó, Sebastián respondió de inmediato. «¿Qué tienes para mí?», preguntó con voz tensa. El detective, al otro lado de la línea, comenzó a relatar lo que había encontrado. «Señor Montenegro, investigué el registro de Camila en el orfanato. Fue llevada allí por un hombre cuya descripción coincide con la de Damián. No usó su nombre real, pero las fechas y los detalles encajan. Además, mencionaron que Camila llevaba un relicario con las iniciales AM, lo que coincide con su esposa Amalia». Sebastián sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo apuntaba a que Damián había estado involucrado en la desaparición de Amalia y el destino de su hija. «Esto no puede ser una coincidencia», murmuró, mientras una mezcla de ira y desesperación se apoderaba de él. «¿Tienes algo más?». «Sí», continuó el detective. «He estado rastreando los movimientos recientes de Damián, y descubrí que ha estado vigilando a Camila desde hace meses. Parece que sabe exactamente quién es ella, pero no tengo claro cuál es su intención». Sebastián apretó los puños, sintiendo una rabia que no podía contener. «Damián siempre fue una sombra en nuestras vidas», pensó. Pero ahora, más que nunca, estaba decidido a enfrentarlo y obtener la verdad. Al día siguiente, Sebastián decidió actuar. Convocó a Damián a una reunión en su mansión, bajo el pretexto de discutir algunos asuntos familiares. Damián llegó confiado, como siempre, con una sonrisa que irradiaba falsedad. «Es bueno verte», Sebastián dijo,
extendiendo la mano. Sebastián ignoró el gesto y señaló una silla frente a su escritorio. Tenemos cosas importantes de qué hablar. Damián arqueó una ceja, intrigado, pero obedeció. ¿De qué se trata esto? Espero que no sea otro de tus sermones sobre cómo manejar la familia. Sebastián sacó una carpeta del escritorio y la colocó frente a Damián. Dentro estaban las pruebas recopiladas por el detective, los registros del orfanato, las fotografías y la conexión directa con Camila. Explícame esto, dijo Sebastián, con un tono que apenas contenía su furia. Damián tomó la carpeta y revisó los documentos, manteniendo una expresión de indiferencia. ¿Y qué se supone que significa todo esto?, preguntó finalmente, dejando la carpeta sobre la mesa. Significa que sé lo que hiciste, respondió Sebastián, inclinándose hacia él. Sé que llevaste a Camila al orfanato. Sé que has estado vigilándola. Y quiero saber qué hiciste con Amalia. El rostro de Damián cambió por un breve instante, mostrando una mezcla de sorpresa y molestia, pero rápidamente recuperó su compostura. No sé de qué estás hablando, dijo, con una sonrisa falsa. Tus teorías no tienen fundamento. ¿No tienen fundamento? Sebastián golpeó la mesa con fuerza. Todo esto apunta directamente a ti. ¿Qué hiciste con mi esposa? Porque Camila estaba en ese orfanato con el relicario de Amalia. Habla, Damián. Damián se levantó de la silla, enfrentando a Sebastián con una expresión desafiante. Te advierto, Sebastián, que no te metas en cosas que no entiendes. Hay razones por las que algunas verdades deben permanecer ocultas. ¿De qué estás hablando?, preguntó Sebastián, desconcertado. Damián lo miró fijamente y dejó escapar unas palabras que lo dejaron helado. Sabías que ella no debía sobrevivir, pero tú nunca quisiste escuchar. El silencio en la habitación se volvió insoportable. Sebastián sintió como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, con la voz apenas audible. Damián negó con la cabeza, dando un paso hacia la puerta. Si sigues buscando respuestas, Sebastián, no me hago responsable de lo que pueda pasar. Solo te lo advierto. Sebastián observó cómo Damián salía de la habitación, dejando un rastro de tensión palpable. Su amenaza no solo lo enfureció, sino que también lo llenó de una preocupación creciente por Camila. ¿Qué papel jugaba ella en todo esto? ¿Estaba en peligro? Esa noche, Sebastián revisó nuevamente las pruebas y trató de encontrar un patrón en los movimientos de Damián. Su mente no dejaba de repetir las palabras de su cuñado. Sabías que ella no debía sobrevivir. Era evidente que había mucho más detrás de la desaparición de Amalia de lo que él había imaginado. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Camila caminaba de regreso a casa después de su turno en el restaurante. A pesar de estar acostumbrada a las calles oscuras, aquella noche sentía que algo no estaba bien. Miraba constantemente por encima de su hombro, con la sensación de que alguien la seguía. Al llegar a la puerta de su apartamento, vio una figura a la distancia, observándola desde las sombras. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba abrir la puerta rápidamente. Cuando finalmente entró, cerró con seguro y se apoyó contra la madera, tratando de calmarse. Desde su ventana, vio cómo la figura desaparecía en la oscuridad. Pero el temor no se disipó. Camila sabía que algo extraño estaba ocurriendo, pero no tenía idea de que estaba a punto de ser arrastrada al centro de un misterio que cambiaría su vida para siempre. La tensión que envolvía a Sebastián Montenegro era palpable. Desde la confrontación con Damián, un mal presentimiento se había instalado en su mente. Las palabras de su cuñado resonaban como un eco perturbador. Sabías que ella no debía sobrevivir. Esa frase, cargada de oscuridad, lo mantenía despierto, intentando descifrar el verdadero alcance de las acciones de Damián. Pero la preocupación que más lo inquietaba era Camila. Si Damián sabía tanto, ¿podría ella estar en peligro? Al amanecer, Sebastián intentó contactar a Camila. Quería asegurarse de que estuviera a salvo, pero ella no respondió su teléfono. Pensando que podría estar ocupada con el trabajo, decidió esperar. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, la inquietud crecía dentro de él. Finalmente, recibió una llamada, pero no era Camila. Sebastián Montenegro, dijo una voz masculina al otro lado de la línea. Era fría y calculada. ¿Quién habla?, preguntó Sebastián, apretando el teléfono con fuerza. Eso no importa, respondió el hombre. Lo que importa es que tenemos a Camila. El corazón de Sebastián se detuvo por un momento. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién eres? ¿Qué le hicieron? La voz se mantuvo firme. ¿Está viva? Por ahora. Pero si quieres que siga así, detén tu investigación. Deja de husmear en cosas que no te conciernen. Si le hacen daño, comenzó Sebastián, pero el hombre lo interrumpió. Esto no es una negociación, Montenegro. Solo asegúrate de no volver a mencionar el nombre de Damián o sus asuntos.
Te contactaremos más tarde con instrucciones. Antes de que Sebastián pudiera responder, la llamada se cortó. Miró su teléfono, atónito, mientras la realidad de la situación lo golpeaba como un martillo. Camila estaba en peligro, y él era el responsable de haberla puesto en esa posición. Sin perder tiempo, Sebastián llamó al detective privado, explicándole lo sucedido. «Necesito encontrarla, y necesito hacerlo ahora», dijo con urgencia. «Voy a movilizarme de inmediato», respondió el detective. «Pero necesitaré algo más de tiempo. Este tipo de situaciones no se resuelven rápido». «No tenemos tiempo», insistió Sebastián. «Haz lo que sea necesario. Yo haré mi parte». Sebastián contactó también a la policía, aunque decidió no revelar todos los detalles. Mientras tanto, en una cabaña alejada de la ciudad, Camila se encontraba retenida. Sus manos estaban atadas, pero su espíritu seguía intacto. Había escuchado a sus captores mencionar a Damián, lo que confirmó que este hombre tenía un papel central en todo el caos que la rodeaba. Mientras observaba la pequeña habitación donde estaba encerrada, notó algo extraño: un escondite improvisado en una esquina, apenas visible bajo una tabla de madera suelta. A pesar de sus ataduras, logró acercarse y deslizar la tabla con el pie. Dentro, encontró un pañuelo antiguo bordado con las iniciales AM. Al tocarlo, sintió una conexión inexplicable, como si ese objeto llevara consigo una historia que desconocía, pero que era parte de su vida. Mientras Camila intentaba entender el significado del hallazgo, Sebastián reunía a un pequeño grupo de aliados para planear un rescate. No confiaba plenamente en la policía, pero sabía que no podía hacerlo solo. Cada minuto que pasaba sentía que el tiempo se agotaba, y su mente se llenaba de recuerdos de Amalia y la posibilidad de que Camila realmente fuera su hija. Finalmente, gracias a la ayuda del detective, lograron rastrear la ubicación de la cabaña. Sebastián insistió en liderar el operativo, a pesar de las advertencias de los agentes. «Es mi responsabilidad», dijo con determinación. «Yo la puse en esta situación, y yo la sacaré de ella». Cuando llegaron a la cabaña, la noche ya había caído. Las luces de las linternas rompían la oscuridad mientras los agentes rodeaban el lugar. Sebastián, con el corazón latiendo a 1000 por hora, esperó la señal para avanzar. Dentro de la cabaña, Camila escuchó el ruido de pasos y voces. Supo que algo estaba sucediendo y aprovechó la distracción para intentar desatarse. Uno de los captores, alertado por el sonido, entró en la habitación justo cuando ella lograba liberarse parcialmente. Sin pensarlo, Camila utilizó el pañuelo bordado como distracción, arrojándolo al suelo para desviar su atención. En ese momento, las puertas de la cabaña fueron derribadas. Los agentes entraron con armas en alto, y Sebastián fue uno de los primeros en cruzar el umbral. Vio a Camila forcejeando con uno de los hombres y corrió hacia ella, apartándolo de un golpe. «Camila, estoy aquí», dijo Sebastián mientras la ayudaba a levantarse. El caos se desató cuando los otros captores intentaron escapar. Los agentes lograron detenerlos, pero no antes de que uno de ellos mencionara el nombre de Damián en un intento desesperado de negociar. Sebastián escuchó esas palabras y sintió como la ira lo invadía nuevamente. Cuando todo terminó, Sebastián sostuvo a Camila con fuerza. «Te prometo que esto no volverá a pasar», dijo, con la voz quebrada. «Ellos mencionaron a Damián», respondió Camila, con dificultad. «Él está detrás de todo esto, ¿verdad?» Sebastián asintió lentamente. «Claro que sí, pero ahora estamos juntos, y lo enfrentaremos juntos». Mientras salían de la cabaña, Camila le mostró el pañuelo que había encontrado. «Lo encontré aquí», dijo. «Tiene las iniciales AM. No sé por qué, pero siento que está conectado con todo esto». Sebastián tomó el pañuelo y lo miró con cuidado. Aunque estaba desgastado por el tiempo, reconoció de inmediato el bordado de Amalia. Era una prueba más de que Camila estaba irremediablemente vinculada a su pasado. Esa noche, mientras regresaban a la ciudad, Sebastián se dio cuenta de que las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar. Pero sabía que el verdadero enfrentamiento aún estaba por venir, y que para proteger a Camila, tendría que enfrentarse a Damián y a los oscuros secretos que habían permanecido enterrados durante 2 décadas. La mansión Montenegro estaba sumida en el silencio cuando Sebastián y Camila llegaron después del caótico rescate. Los eventos de las últimas horas seguían grabados en sus mentes. Camila, aunque a salvo, aún sentía el eco del miedo en su cuerpo. Sebastián, por su parte, sabía que no había tiempo para descansar. Damián seguía siendo una amenaza, y cada momento que pasaba era una oportunidad para que él intentara escapar o volver a atacar. Esa misma noche, Sebastián decidió que Camila merecía saber la verdad, por más dolorosa que fuera. En el despacho, frente a una chimenea que apenas iluminaba la habitación, Sebastián se sentó frente a ella con los ojos llenos de determinación.
Camila comenzó, con un tono serio, hay algo que necesito decirte. Algo que debí haber compartido desde el principio. Ella lo miró con confusión y preocupación. ¿Qué ocurre, Sebastián? ¿Tiene que ver con lo que pasó esta noche? Claro que sí, respondió él, asintiendo lentamente. Pero va más allá de lo que viste. Todo esto tiene que ver con mi esposa, Amalia. Sebastián sacó de un cajón una fotografía antigua de Amalia. La colocó frente a Camila, quien quedó paralizada al verla. Ella se parece mucho a mí, susurró, tocando la imagen con cuidado. Eso es lo que pensé la primera vez que te vi, confesó Sebastián. Amalia desapareció hace 20 años. Estaba embarazada en ese entonces, y nunca supe qué pasó con ella ni con nuestro hijo hasta que te conocí. Camila lo miró, incapaz de procesar todo lo que estaba escuchando. Está diciendo que yo podría ser su hija. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, dijo Sebastián, con los ojos llenos de emoción. No tenía pruebas al principio, pero todo encajaba. Tu edad, tu parecido con Amalia, los detalles de tu infancia. Incluso el relicario que llevabas contigo era idéntico al que le regalé a Amalia cuando nos casamos. Pero yo no sé nada de eso, dijo Camila, con la voz temblorosa. Crecí en un orfanato. No recuerdo nada antes de eso. Sebastián se inclinó hacia ella, sosteniéndole las manos. Lo sé, por eso investigué. Hice pruebas. Contraté a un detective para encontrar respuestas. Y Camila, todo apunta a que tú eres mi hija. Nuestra hija. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Camila mientras procesaba esas palabras. Parte de ella quería negarlo, pero otra parte sentía que todo encajaba. Los recuerdos confusos de su infancia, el vacío inexplicable que siempre había sentido, todo tenía sentido ahora. Hay algo más, continuó Sebastián, sacando otro documento del cajón. Hice una prueba de ADN. Quería estar completamente seguro antes de decírtelo. Le entregó el sobre. Camila lo abrió con manos temblorosas y leyó los resultados. Al confirmarlo, sus lágrimas comenzaron a caer. ¿Entonces usted es mi padre? Claro que sí, dijo Sebastián, con la voz quebrada. Y si me lo permites, quiero recuperar el tiempo perdido. Quiero ser el padre que nunca pude ser para ti. Camila lo abrazó con fuerza, dejando que las emociones la envolvieran. Siempre quise saber de dónde venía, susurró. Nunca pensé que encontraría algo como esto. Nunca pensé que tendría una familia. La conexión entre ellos quedó sellada en ese momento. Pero aún había algo más que enfrentar, Damián. Sebastián sabía que no podía dejar que su cuñado escapara sin enfrentar las consecuencias. Al día siguiente, con la ayuda del detective y de las autoridades, presentó las pruebas que vinculaban a Damián con la desaparición de Amalia y el secuestro de Camila. Durante el juicio, se revelaron detalles escalofriantes. Damián había planeado todo para deshacerse de Amalia y quedarse con parte de la herencia familiar. Cuando ella desapareció, también se deshizo de la niña, dejándola en un orfanato para cubrir sus huellas. Camila asistió al juicio junto a Sebastián. Aunque fue difícil escuchar los detalles, sintió alivio al ver cómo Damián finalmente pagaba por sus crímenes. El peso de las 2 décadas de sufrimiento que habían soportado comenzó a desvanecerse lentamente. Después del juicio, Sebastián y Camila regresaron a la mansión, listos para comenzar una nueva etapa juntos. En el jardín, bajo un cielo estrellado, Sebastián sacó una caja que había guardado durante años. Dentro estaba el relicario original de Amalia, junto con una carta que nunca llegó a enviar. Esto era para ti, dijo Sebastián, entregándole el relicario. Tu madre lo habría querido así. Camila lo tomó con cuidado, sintiendo el peso de su historia y de las personas que habían luchado para que ella pudiera llegar hasta allí. Gracias, Sebastián. Oh, papá, dijo con una sonrisa tímida. Gracias a ti, Camila, respondió Sebastián, con lágrimas en los ojos. Por devolverme la esperanza. Con el tiempo, la relación entre ambos se fortaleció. Sebastián se dedicó a conocer a Camila y apoyarla en todo lo que necesitaba, mientras ella aprendía a confiar y abrirse a la idea de tener una familia. Juntos, trabajaron para honrar la memoria de Amalia y construir un futuro lleno de amor y esperanza. La historia de Sebastián y Camila no solo les devolvió a ambos algo que creían perdido, sino que también se convirtió en un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor tiene el poder de sanar y unir lo que parecía irremediablemente roto. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.